Es maestro en Ciencias de la Educación con especialidad en Docencia e Investigación de la Educación Superior por la Universidad del Valle de México y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, además de contar con una especialidad en Docencia de nivel medio superior por la Universidad Pedagógica Nacional, y su trayectoria profesional se ha desarrollado como profesor de tiempo completo en la UNACH, adscrito a distintas licenciaturas, maestrías y doctorados, además de desempeñarse como profesor de asignatura en el Colegio de Bachilleres, donde también participó como coordinador del Grupo Técnico Académico para la Reforma Integral de la Educación Media Superior en la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas. También fue director académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, así como asesor en diversos cursos, talleres, seminarios de profesionalización, docente y habilitación académica en la investigación para diversas instituciones de educación superior públicas y privadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y del Sistema Estatal de Investigadores. En 2015 fue nombrado director de posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL, de donde es coordinador en la actualidad. Si bien es una trayectoria bastante cuantiosa, lo aprovechemos esta tarde y le cedo la palabra con el mayor de los gustos. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctora Marcela. Primero, pues quiero ofrecer una disculpa porque, como ya habrán observado, estoy sufriendo las consecuencias del COVID. Fui contagiado hace unos meses, unos 2 meses creo que tiene, el 7 de enero, y las consecuencias pues es esta afonía. Si pongo el ventilador empiezo a toser, si lo quito empiezo a sudar. Así es Tuxtla, desde donde ahora me encuentro. Pero me da muchísimo gusto compartir este espacio con todas y todos. He tenido la fortuna de asistir a 2 de los 3 conversatorios anteriores. Tengo grosso modo el marco en el cual se están llevando a cabo estas charlas. Que se trata de un proceso de estudios postdoctorales, una iniciativa que se aplaude. Sabemos que el CONACYT y las instituciones de educación superior públicas en el país y algunas privadas han impulsado las estancias postdoctorales desde hace mucho tiempo como una iniciativa de afianzar el proceso de formación, la habilitación académica de los doctores que egresan de programas de alto nivel. Imagínense cuán importante es de que pueda también existir este mecanismo cuando nos formamos en programas doctorales que no siempre reúnen por nosotros, por nuestras condiciones, por nuestra situación, las condiciones más óptimas. No nos formamos de pronto en espacios en donde tenemos el tiempo exclusivo para la formación doctoral, para hacer lecturas profundas sobre distintos autores, para realizar incluso una investigación doctoral. Entonces, en ese sentido, esta iniciativa de la Universidad Mesoamericana y de las demás involucradas, pues se aplaude. Yo felicito en ese sentido a la universidad, a los investigadores que están respaldando este proceso. Y bueno, con esa alegría de lo que ha implicado 33 años de ser profesor en distintos niveles, pues hoy estoy aquí con ustedes. Quiero hacer un primer comentario en esta introducción en el mejor de los ánimos para contribuir al proceso. Yo sé que este es un proceso que va a continuar, no sé ni cuánto tiempo llevan. He entendido por la dinámica que este seminario es organizado por uno de los estudiantes del postdoc.
en este caso por el doctor Huerta. Entiendo que él es el que está interesado en el tema de la diversidad. Entiendo que los demás colegas están tratando otras líneas de investigación, de profundización en los estudios. Y en ese marco sí que me he preocupado, me he preguntado por la razón de la poca participación en el conversatorio de los asistentes. Lo tengo como una nota desde la segunda sesión que fue a la que yo asistí. Y me interrogo, ¿por qué los doctores no preguntan? Me interrogo. ¿Por qué de pronto solo algún buen comentario, ¿no? Para animar al conversador. Y por qué no también, pues se abre un momentito como de debate, como unos 3, 5 minutos en donde demos nuestro punto de vista. Pero entiendo que puede ser que el problema de la diversidad no sea el que está atravesando nuestras preocupaciones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues asistamos, escuchamos, pero no es lo mío ni me voy a andar comprometiendo a tanto. Sin embargo, lo dejo allí como una cuestión, es la donación de mi mirada. Creo que es muy importante el hecho de participar, de preguntar, de preguntarnos, porque esto es lo que hace posible la inquietud del pensamiento, ¿no? Más allá de que nos hagamos o no cargo de manera, digamos, dedicada, profunda, por lo menos que nos interpele nuestra propia pregunta. Muy bien. Entonces, de entrada a eso, porque esta tarde sí me gustaría, bueno, y lo otro, que casi siempre hablamos de nuestros alumnos de pregrado, o de otros niveles, ¿no? Que no los miramos, que no sabemos quiénes son, pues igual, ¿no? De pronto yo no sé quién es Maribel, no sé quién es Araceli, pues porque no, como no participan, tampoco encienden la camarita, ¿no? Entonces, hoy, ya así como para cerrar el seminario, como en una fiesta, sí me gustaría conocerlos. Y bueno, que intervinieran esta tarde al inicio de esta sesión con la siguiente actividad. Y es la siguiente: ¿qué pregunta o preguntas nos deja hasta ahora este seminario, Educación en y para la Diversidad? ¿Qué es aquello que me he preguntado? ¿Cómo me ha resonado el seminario a partir de la pregunta que yo me hago en este momento o que me he hecho en estas semanas y que traigo allí, ¿no? Me viene haciendo ruido. Con esa pregunta se van a pues a personar, dicen, ¿no? Van a encender su camarita, van a decir su nombre. Yo sé que el doctor Jaime los conoce y las conoce muy bien, Marcela igual, pero como yo no tengo el gusto y ahora soy el invitado, pues me voy a dar ese derecho de conocerlos a través del video y de que hagan al menos una pregunta. Pero si ustedes tienen 2 o 3 preguntas, por favor, háganlas, que va a quedar grabado y que va a ser muy interesante para también la resonancia epistémica del doctor Huerta, que finalmente es el que parece trae la temática. Pero también para nosotros, o sea, y me refiero a mí y a otros invitados que hoy día están en la sesión. Muy bien. Como no somos muchos, creo que es posible. Esto principalmente para quienes han estado asistiendo periódicamente al seminario. Es decir, mayormente los postdoc, como les llamamos. Muy bien. Rapidito para que no se nos vaya el tiempo y que no caiga el ritmo, como dice el cantante.
Ok, ahí está ya. Adelante. Adelante, maestra Alejandra. Muchas gracias, doctora Marce. Doctor, pues nos ha puesto en una situación un tanto complicada, ¿verdad? Porque poder abordar el tema propio de este seminario sí nos ha llevado un poco a replantearnos algunas situaciones que yo considero son muy, muy importantes. Pues hablar siempre de educación en y para la diversidad no ha sido un tema realmente sencillo, ¿verdad? Es muy complicado porque pues la diversidad la representamos todos en la medida que somos seres individuales y distintos a otros, pero también se han planteado con profundidad situaciones que sí hacen que la diversidad se vea como muy, ¿cómo puede ser? Como un reflejo del otro que a veces se siente excluido, pocas veces integrado o considerado o tomado en cuenta en en la sociedad en general, ¿verdad? No solo en lo que respecta a la educación y a los espacios escolares, sino también en los espacios sociales. A mí me ha resultado bastante interesante poder escuchar desde la voz de algunos expertos este tema en particular y pues como integrante del grupo de postdoctorado yo agradezco que usted haya aceptado la invitación y gracias por compartir también su mirada en relación a este tema. Mi nombre es Alejandra Gordillo. Es un gusto poder escucharle en esta tarde. Gracias, doctora Alejandra. ¿Y cuál es la pregunta que te has hecho o te harías en este momento con respecto a la diversidad, a este campo? Ajá, pues en relación a la diversidad, yo diría que la diversidad está presente en todos los seres humanos, que como seres individuales también somos seres diversos y la pregunta sería, bueno, ¿cómo podríamos estar todos en un mundo tan diferente, viéndonos como personas sin, sin, sin etiquetas, ¿no? Sin hacer tan evidente las diferencias que ya tenemos, ¿no? O sea, cómo poder vivir de una manera más, que nos permita a todos estar en un espacio donde no exista tanto, a lo mejor, señalamiento o cómo poder incorporarnos o integrarnos o incluirnos en espacios donde no se excluya a nadie, no se sienta nadie excluido, ¿verdad? De lo que se puede realizar o de lo que se realiza. Muchas gracias. A usted, doctor. Guarde su pregunta, escriba. Gracias. Okay. Muy amable, gracias. Seguimos. ¿Quién más se presenta? Adelante, doctora Telma. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Un gusto conocerlo, un gusto que esté con nosotros acompañándonos en esta última sesión de seminario. Y con relación a lo que usted nos mencionaba, al escuchar la larga trascendencia o trayectoria que usted ha tenido en el sector educativo a nivel medio, superior y con base a las sesiones anteriores que se ha estado abordando el tema de la diversidad, ¿sí? Desde varios enfoques, hablábamos un poco también del humanismo en la sesión anterior. A mí me surge la pregunta, ¿cómo ha aplicado en su práctica educativa la inclusión de parte de lo que son la inclusión, hablando de la diversidad que pudiéramos tener, tanto en lo que es en la parte, por ejemplo, en la semana anterior hablábamos en cuanto a las personas que son originarias de algunas zonas o de algunas regiones, ¿sí? Cómo poder, en este caso, ellos que sean, no aislarlos, sino que incluirse, que sentirse dentro de lo que es esta parte educativa o los diversos niveles educativos. Ok. Bueno, no es el momento en que se le coloquen preguntas al ponente.
Es el momento, voy a repetir porque no vaya a ser que agarre por allí el hilo del asunto. Es el momento en que, volviendo sobre lo dicho en 3 sesiones anteriores, me haga una pregunta con respecto al campo de la diversidad. ¿Qué es aquello que me ha resonado y que lo he traducido en pregunta? Por ejemplo, ahora de la doctora Telma, tal vez la pregunta que a ella le ha resonado es cómo he aplicado como profesora en mi práctica educativa la diversidad, porque con tanto que ahora he escuchado, me pregunto, ¿cómo es que soy una profesora desde la diversidad? Esa podría ser su pregunta. Exacto, sí, así es. ¿Me explico? Ok. Pensemos que esa es, nos la quedamos. Gracias, doctora Telma. ¿Quién más? Adelante, doctor Juan José. Gracias, estimado maestro. Pues quiero presentarme. Soy Juan José Lecona González. 27 años de experiencia en la Escuela Normal Oficial Licenciado Benito Juárez, en la formación inicial de maestros. Desde el 2004, integrante del equipo nacional de diseño de la licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Plan 2004, y luego colaborador del diseño del trayecto formativo Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios del Plan 2012 y del Plan 2018 de esta misma licenciatura. Actualmente estamos colaborando con un gran equipo de académicos que representan a 27 escuelas normales que ofrecen en su oferta educativa la licenciatura en preescolar y la licenciatura en primaria intercultural bilingüe. Y desde el 2019 estamos comprometidos con un proyecto para la formación inicial docente que hemos denominado como propuesta curricular base para la formación profesional de docentes de educación básica, intercultural, plurilingüe y comunitaria. Y bueno, mi intervención, estimado maestro, está en lo siguiente. Desde el 2004 que se conforma este proyecto y que fuimos convocadas originalmente 17 normales ubicadas en territorios con presencia indígena del estado de Chiapas, de Campeche, de Tabasco, de San Luis Potosí, de Puebla, de Hidalgo, de Oaxaca, de Guerrero, de Sinaloa, de Sonora. Y bueno, ya desde ahí empezó el tema justamente de tratar qué significa esto de la atención a la diversidad. Entonces, en el 2004 el discurso era atención a la diversidad étnica, lingüística y cultural. Y bueno, la política estaba centrada justamente en un principio que recordamos muy bien y que a la lectura decía educación intercultural para todos los mexicanos e intercultural bilingüe para los pueblos originarios. Entonces ahí se marcó una línea de comprensión o de interpretación de lo que es de este concepto de diversidad. Y bueno, finalmente este proyecto ayudó a visibilizar un escenario en donde justamente las aulas de las escuelas normales, de estas escuelas normales que lograron identificar e implementar el plan de estudios, bueno, reconocíamos que la diversidad entonces se podía observar con la presencia de los estudiantes hablantes del castellano, hablantes del español, y otros cuantos hablantes de las diferentes lenguas que de alguna manera son representativas de estas regiones. Y bueno, entonces ahí empezamos a construir un primer escenario de lo que desde las escuelas normales interculturales visibilizábamos como atención a la diversidad, desde este renglón, diversidad étnica, lingüística y cultural. Las diferentes experiencias que estas escuelas normales han ido construyendo del 2004 a la fecha
nos han puesto en una dinámica totalmente diferente, porque ahora nosotros reconocemos que la diversidad es amplia y que no necesariamente se refiere a los pueblos originarios o a la identificación de los estudiantes que hablan una lengua indígena o que vienen de pueblos y comunidades indígenas, o como con estas características, ¿no? Sino que más bien la dinámica actual nos hace a nosotros entender que la diversidad tiene un significado y tiene un contenido más profundo. Lo que le quiero leer es que dentro de esta propuesta curricular, este colectivo ha planteado 3 fundamentos pedagógicos curriculares que son una referencia para lo que nosotros hemos denominado construcción de los tejidos curriculares de estas 2 licenciaturas. Uno de estos fundamentos es las cosmovisiones. El segundo fundamento es atención educativa en y para la diversidad. Y el tercer fundamento pedagógico es contextualización del acto educativo. Referente a este fundamento pedagógico curricular de atención educativa en y para la diversidad, decimos que el fundamento pedagógico y la construcción curricular de la atención educativa en y para la diversidad reconoce todas las características naturales, sociales, realidades humanas con caracteres complejos y diversos, inherentes a la vida y a la composición del cosmos, lo que implica aprender elementos conceptuales, pedagógicos y didácticos del mundo de los pueblos originarios y de otras otredades. Bueno, ahora, para nosotros ha sido difícil y complejo, pero quiero decirle que el problema más grave que nosotros encontramos es la resistencia de la estructura educativa, no solamente de estos 17 estados que están compartiendo su experiencia desde estas normales, sino desde las mismas estructuras de autoridad en el sistema de la formación de maestros en México. Porque la situación que nosotros enfrentamos es un tanto desigual y de pronto produce que este proyecto se invisibilice. En México hay más de 260 normales y las normales interculturales que son convocadas a este trabajo son, y generalmente llegamos 23, 24 de 27 que ofrecen estas licenciaturas en su oferta educativa. Y bueno, esto que tiene que ver con la cantidad finalmente sí tiene su repercusión, porque este planteamiento de atención en y para la diversidad sigue siendo sesgado. Es decir, cuando nosotros nos identifican como normales interculturales, piensan que necesariamente o somos indígenas todos los que estamos en estas plantas de docentes que atienden el programa, o significa también que la matrícula escolar en su totalidad toda es indígena. Y bueno, en México solo 3 normales son indígenas de origen. La Jacinto Canec de Chiapas, la de Cherán en Michoacán y la Embio en Oaxaca. De ahí todas las demás normales entramos en esta dinámica de definirnos desde los 3 congresos que hemos convocado como normales interculturales, pero irremediablemente en nuestros contextos, la conformación institucional, la conformación de la planta docente, la constitución misma de la matrícula escolar, nos hace vivir una diversidad que de pronto resulta ser compleja para poder cumplir cabalmente con los propósitos formativos de los planes de estudio. Okay. Entonces, desde ¿Qué tal si lo dejamos ya, ahí? Sí, entonces la pregunta que yo quiero hacer es que es irremediable el enfrentamiento de la resistencia en la que se generan las decisiones dentro de las escuelas normales y de los sistemas educativos, maestro, porque hay estados en donde hace falta este proyecto educativo. Sin embargo, el decir o marcar la palabra intercultural prácticamente es una etiqueta que nos borra y que pues nos pone en una situación de desigualdad completa. Entonces, la pregunta más o menos ahí iría, ¿cuál sería el impacto de las políticas actuales en la formación de maestros
que no significa una respuesta curricular o académica de parte de las instituciones que tienen que revisar esta realidad, porque como ya le dije, bueno, en México, de esas 260 normales, prácticamente la mitad ofrece licenciatura en educación primaria regular o licenciatura en preescolar regular. Y bueno, la realidad en México es que justamente la formación no puede seguir sesgada en el contexto de quiénes son indígenas y quiénes no lo son, ¿no? Entonces, ahí dejaría, Gracias. le agradezco bastante el tiempo que me escuchó. No. Al contrario, Juan José ha dado una introducción a lo que yo hoy justamente quiero colocar en esta sesión, y por eso me pareció interesante dejar que presentara ese conjunto de ideas a partir de una pregunta que él se hizo luego de su intervención en 2004, los demás años, y que sería como una pregunta del presente. ¿Qué significa entonces atención a la diversidad? Ahí está la pregunta. ¿Qué es entonces atención a la diversidad? A partir de esto que incluso Alejandra planteaba como un punto de partida básico, el hecho de que somos diversos a partir de que somos reconocidos como individuos, ¿no? Y entonces allí se genera pues un punto de partida, digamos, a partir de nuestra esencia, digamos, ¿no? Como seres humanos. Entonces, ¿qué significa entonces atención a la diversidad? ¿Y cuáles son a nivel nacional, a nivel internacional, los sesgos de la interculturalidad? Él lo coloca en el terreno de la política pública, de la educación, pero puede estar en otras dimensiones del asunto, la cuestión sobre el discurso o los discursos y los sesgos de la interculturalidad. Muy bien, miren, yo sé que este momentito los hizo pensar y les hizo generar una pregunta. Por el tiempo, que ahora se nos han ido 25 minutos, ya no les vamos salvo que alguien quisiera colocar su pregunta, puede abrir el vídeo, levantar la mano y hacer la pregunta que se ha formulado. Y si no, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es una breve exposición que he preparado para compartir con ustedes al respecto de la temática. ¿Estamos bien, maestra Marcela? Adelante. Sí, vamos bien. Más un paréntesis. Nos piden que si nos puede proporcionar su correo electrónico el doctor Juan. Entonces, no sé si por el chat nos puede pasar su correo porque lo están solicitando. Gracias. Adelante, doctor. Perdón la interrupción. Muy bien. Este es dinámico, es parte del conversar. Bueno, miren, yo suelo tener un problema con mis clases y los lugares donde participo. El tiempo es solo un pretexto, decía un comercial. Yo podría estar el tiempo, no sé, unas 2, 3 horas con ustedes, pero ustedes más o menos tardan 1:30 en su sesión. Así que en función de eso, pues voy a ser respetuoso porque seguro que tienen otras agendas. Entonces, por favor, quédense con esa pregunta o con esas preguntas, o si es posible, mándenlas al chat para que la doctora Marcela las pueda recuperar y se las donen ustedes como grupo, se las donen al doctor Huerta, pero de igual manera posteriormente les llegue a todos, al doctor Juan José. Hoy tenemos 2 Juan Josés en la sala. Aquí está con nosotros Juan José Domínguez de Tapilula, que nos da mucho gusto, y otros compañeros. Bien, entonces, por favor, la pregunta no la echemos en saco roto, la mandamos al chat, la doctora Marcela la recupera y después
la comparte a los interesados, entre ellos al doctor Huerta. Muy bien. Voy a compartir, ya puedo, ¿verdad? Sí, sin problema. Ok. Entonces, miren, yo, ¿dónde le pongo el relojito de arena? ¿O lo ven bien así? Está perfecto así, está bien. Ah, bueno, ya. Entonces, le he titulado a esto o subtitulado Una mirada desde la diversidad social. Y hace mucho eco con lo que Juan José nos donaba en su intervención. Entonces, ahí está. Algo sobre la diversidad. Esto solamente es un paseo, es como elaborar un paisaje de la diversidad. Algunos aspectos que conviene recordar cuando tratamos con la diversidad. Miren, lo primero es que me parece que la diversidad ha representado la gran categoría del entresiglos 2021. ¿No? Si nosotros observamos con detenimiento, bueno, esto lo aprendí en unas charlas con el bachillerato cuando estábamos en una reforma curricular, y entonces se decía que junto con la categoría del tiempo, espacio, energía, materia, asistíamos a una nueva categoría, gran categoría para organizar el conocimiento. En razón de que era una categoría que atravesaba la constitución de la realidad, ¿no? Y esta es la categoría de la diversidad. Entonces, miren de qué estamos hablando, de una gran categoría que se descompone de distintos modos y que refleja lo que hoy día, en este siglo, somos como humanidad, como planeta, finalmente, ¿no? Entonces, primer apunte, tener en cuenta que se trata de una categoría que está atravesando la producción del conocimiento en la medida en que está atravesando también la construcción de la realidad. Segundo, este paso que hemos dado como humanidad en materia del conocimiento del mundo reino animal vegetal, lo que se ha denominado la naturaleza, al mundo de lo humano, y que ha dado lugar a estas preguntas que detonaron la sesión pasada por parte del doctor Jaime, y este interés que trae él ahora en su producción sobre qué somos, quiénes somos, ¿no? Pero este es un pasaje en la historia del conocimiento muy, muy interesante, porque tenemos quizá no más de 2 siglos, no más de 200 años, cronológicamente hablando, en que esta pregunta se comenzó a atender con el interés debido, tanto en la filosofía como en las ciencias. Entonces, el descubrirnos es algo, el descubrirnos del modo como nos estamos descubriendo en el siglo XXI, finales del 20 y 21, es verdaderamente sorprendente, no porque eso seamos como cosa nueva, porque eso hemos sido. El asunto es el que ahora se revela. El asunto es que ahora, como dice el cantante, no queda otro camino que aceptar efectivamente. Así somos diversos, somos pluri, etcétera. Bueno, ese pasaje es muy importante tenerlo presente, porque digamos que es una discusión realmente fuertemente de los últimos 2 siglos. Número 3, otro apunte, la diversidad como realidad de lo que se ha denominado la modernidad tardía o la posmodernidad. Básicamente, los autores más o menos coinciden en que en la década de los 60, posguerra, digamos,
empieza esto a detonar, a abrirse. Empiezan una serie de movimientos. Obviamente que hay muchos antecedentes atrás en distintos órdenes con respecto a la diversidad, con respecto a la exclusión. Y curiosamente, en la narrativa de la modernidad, se trata de un movimiento en lo que se podría denominar la modernidad tardía o la posmodernidad. La modernidad misma, por supuesto, ha dado lugar, de alguna manera, podríamos decir, de lucha, ha dado lugar a esta diversidad. Porque, en parte, se acaban los grandes relatos, como diría Lyotard, se acaban las visiones únicas, aunque siguen siendo mucho hegemónicas, dominantes, pero hay toda una lucha, toda una confrontación contracultural en razón a esa perspectiva de historia única, de sociedad única, etcétera, etcétera. Y bueno, nos toca. Hay otro autor que es interesante en este sentido, que es Alain Touraine, que plantea incluso que estamos viviendo en términos de la constitución de las ciencias sociales o de la propia sociedad, como en el paradigma de la cultura, el paradigma de las subjetividades, ¿no? Y eso de alguna manera se observa en todo esto que estamos comprendiendo por la diversidad. Otra cuestión importante no perder de vista cuando hablamos de la diversidad es que mientras hay quienes pueden observarlo como una amenaza, otros lo observan como una moda, una tendencia en el campo de las ciencias sociales particularmente, otros lo estarían planteando como una oportunidad y algunos más como un desafío. Pero al final de cuentas, todo eso es el momento, ¿no? El presente, mediado por la diversidad, es todo eso al mismo tiempo. Amenaza, moda, oportunidad, desafío. Aquí la cuestión que vamos a ver más adelante es dónde se coloca cada uno en tanto sujeto social, sujeto epistémico. Otra cuestión que no hay que perder de vista cuando hablamos sobre la diversidad es el denominado, yo le he puesto así, el denominado problema de las minorías, ¿no? Justo traía Juan José de Puebla esta cuestión, ¿no? ¿Cómo tratar con las minorías? ¿Cómo la política, cómo la normatividad, el marco jurídico, cómo después los programas, la dimensión programática, digamos, de la institución, resuelve, atiende todas estas minorías, porque es N número de minorías con las cuales estamos, pues, en términos de problema, porque sin duda que lo es, que lo representa en tanto desafío. La otra cuestión importante desde mi punto de vista es que la diversidad como categoría, al ser tratada, se enfrenta a los famosos ismos. Y entonces tenemos tendencias teóricas, maneras de tratar con el problema de la diversidad que va a parar a estos ismos. Y alguien ha dicho que finalmente todos los ismos terminan siendo peligrosos, porque sin duda se trata de ángulos de cierta colocación de ciertos grupos, principalmente de teóricos, de políticos, colocados ante la diversidad. Entonces, bueno, de pronto podríamos hablar de integracionismos, de pluralismos, de comunitarismos, de multiculturalismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
todos estos ismos, que un repaso por la bibliografía seguramente nos pondría en alerta, es importante no perder de vista, porque al final de cuentas, cada uno de nosotros, cuando nos colocamos ante la diversidad, y lo hacemos de algún modo informados desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista de nuestra propia experiencia, sin saberlo, podríamos estar colocados en uno de esos ismos. Y de ahí la importancia de tratar sobre nuestra experiencia, sobre nuestra práctica, sobre nuestro discurso frente a la diversidad para saber dónde estamos colocados, desde dónde estamos colocados. Otro aspecto importante sobre la diversidad es que vivimos en una época o nos produce el asunto tensión y conflicto entre dos posturas fundamentalmente, ¿no?, que en última instancia se producen. Y es la afirmación, el reconocimiento a todas estas variables, vamos a decir así, dimensiones sociales de la diversidad, y por otro lado, la negación de todas estas. Es decir, porque frente al problema de las minorías, ok, por un lado la afirmación, el reconocimiento, pero también hay quienes asumen la postura contraria de la negación de esto, porque un conservador podría decir, imagínense todo el problema en el que nos metemos de andar reconociendo a Juan, Pedro, María, etcétera. No, aquí vamos en un solo corte, en un solo parámetro, ¿verdad? ¿Qué es eso de...? Y entonces ya ustedes escuchan sin duda los discursos que se colocan en la negación de la diversidad y quienes están en la afirmación de esta. Y al final de cuentas, una tensión, un conflicto que se vive de diferentes maneras, desde la vida cotidiana, la vida doméstica, la vida familiar, en la vida en la escuela, por supuesto, pero también se libra en los congresos, en donde se está debatiendo política y normativa al respecto, como en los grandes escenarios académicos, digamos, las organizaciones supranacionales que están en el tema. Entonces, es producto, o es, digamos, la diversidad genera tensión, conflicto. La otra cuestión colocada ya por Juan José tiene que ver con las dimensiones o variables de la diversidad, porque de pronto asistimos a un discurso ciertamente dominante en algunos escenarios sobre la diversidad, que es como la diversidad cultural, ¿no? Es decir, como la diversidad cultural, como hablándonos de la diversidad, y esto no necesariamente. De allí que la diversidad cultural, y habría que poner atención, aparecería como un ámbito limitado de la realidad, es decir, de lo que representa la diversidad. Pero que bien la diversidad cultural o la interculturalidad, por ejemplo, podría representar más que este recorte o esta limitación de lo que viene siendo la diversidad, a partir de que en la interculturalidad quepan todas las dimensiones sociales o variables de la diversidad. Entonces, ahí, digamos, hay un tema, una cuestión por tratar, cómo la interculturalidad puede abrazar a las distintas dimensiones sociales de la diversidad, de tal manera que no parezca como un discurso o una parcela de conocimiento y de prácticas de lo que significa la diversidad. Me parece también, ya para ir cerrando esta parte, que es muy importante que no dejemos de hablar en los espacios educativos y en los distintos espacios sociales de la diversidad en sentido amplio. Es decir, no solamente situando
la cuestión étnica, lingüística, la parte, digamos, cultural, sino estas otras dimensiones de la diversidad. Y esto porque de pronto podemos estar haciendo uno y dejando de hacer lo otro, atendiendo, poniendo énfasis en ciertas dimensiones de la diversidad y negando otras, o no visibilizando otras dimensiones de la diversidad. Y de pronto el desafío es precisamente a la pregunta que hacía Juan José, ¿qué significa entonces atención a la diversidad? Como decía Alejandra también, cómo entrar cómo hacer entrar en un mundo esta famosa consigna del ejército zapatista, el mundo donde quepan muchos mundos. ¿Cómo? Entonces, fíjense que las preguntas que colocaron los compañeros tienen mucho sentido justamente al pensar la problemática de la diversidad en sentido amplio. Porque la diversidad, en todas sus distintas manifestaciones, lo que produce es un conjunto de identidades, ¿no? Un pluriconjunto de identidades, e identidades además que están en movimiento. Identidades que en este momento de la humanidad, más allá de si estamos hablando de la modernidad o de la posmodernidad, o de la más allá de eso, digamos, veamos el momento de humanidad y lo que observamos es precisamente de identidades que ya no están petrificadas, identidades que ya no están dadas de una vez y para siempre, sino identidades que están en movimiento, identidades que hoy se afirman y mañana se reafirman, ¿no? A partir de procesos de resignificación. Entonces, esto le da una dinámica y un sentido muy distinto a nuestro presente. En consecuencia, por todas estas cuestiones anotadas, he ahí la importancia de la educación y la escuela de la diversidad. En algún momento, Touraine, por ejemplo, se refiere, cuando hace su crítica a la modernidad, de la importancia de la escuela del sujeto. Después va más allá y habla de la escuela de la comunicación. Y luego se va más allá y se habla de la escuela de la interculturalidad o para la interculturalidad. Y en un sentido más amplio, más complejo, más desafiante, estaríamos hablando de una educación y una escuela de la diversidad o para la diversidad, desde la diversidad. No es cosa menor en el momento en que hacemos pasar por nuestra experiencia y por la producción de conocimiento lo que significa esto de la diversidad. Entonces, solamente como un recordatorio, esto tiene 3 puntos suspensivos, como ven ustedes allí. Seguramente que ustedes en una revisión de literatura encontrarían muchos más aspectos, pero imagínense de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad. Y hagamos un ejercicio de situarnos en una relación compleja o multivariada, multivariable, en un aula, cada uno de nosotros, o en cualquier relación humana, social, con un otro, que tenga más de uno de estos elementos que están aquí anotados. Hagámoslo por un momento como ejercicio epistémico. Por un lado, ya se sabe, ¿no? La famosa diversidad biológica o biodiversidad, pero de la que de pronto dejamos de hablar. De la llamada diversidad ecosistémica o de los ecosistemas, ¿no? Que desde primaria nos lo aprendimos, cuáles son los ecosistemas, etcétera. Pero nos estamos acabando los ecosistemas, nos estamos acabando la biodiversidad. Y de pronto no reparamos con nuestros estudiantes que trabajan en nivel básico, por ejemplo, que tal animalito ya dejó de existir.
¿no? Que tal plantita ya dejó de existir. Que ahora está en peligro de extinción, que ahora ya tiene 2X o 3X, o no sé cómo se tipifica ahora, ¿no? La manera como se van extinguiendo la flora y la fauna. Entonces es muy importante no perder de vista este asunto. Por otro lado, la diversidad cultural. Mayormente, pues se habla de la diversidad lingüística, de la diversidad étnica, pero también estamos frente a la diversidad sexual, a la diversidad de género, a la llamada diversidad funcional. Yo estoy participando con un grupo de trabajo de doctores egresados de estudios regionales de inclusión educativa, un eje, digamos, de la inclusión educativa, y trabajando ahora con un proyecto, un programa para lengua de señas mexicana, pero esa es una minoría de las tantas minorías que tenemos cuando hablamos de diversidad funcional, ¿no? Diversidad genética, diversidad generacional, la diversidad ideológica, ya quizá más tratada que otras, la diversidad religiosa, la diversidad política, la diversidad de lo que se llama como diversidad familiar, ¿no? O las diversidades en la familia, o en las familias. Y 3 puntos suspensivos, habrán otras. Pero coloquémonos por un momento en una relación en donde yo convivo pedagógicamente con un estudiante que viene de un pueblo originario, ¿no? Entonces habla una lengua distinta a la que yo domino, y con qué trabajo él habla el español, pero yo ni siquiera con trabajo hablo su lengua. Y entonces además se asume como homosexual, pero además se declara transvesti, pero además tiene problemas de sordera, pero además convive en un espacio religioso en donde no se tolera la diversidad sexual y de género, pero además es de familia en donde hay un segundo padre, pero bueno, pónganle ustedes lo que quieran. Frente a esas realidades, digamos, llevamos a cabo el proceso educativo, el proceso pedagógico. Frente a esas realidades, a esa diversidad en movimiento, podemos estar una mañana en un colectivo o en un viaje largo, en donde vamos a convivir con esa persona, etcétera. Entonces, tomar en cuenta todo lo que representa la diversidad. Esto nos lleva pues a este asunto de la diversidad social, o también de lo que podríamos denominar la construcción social de la diversidad, ¿no? A la que vamos a entender como aquellas manifestaciones humanas de variedad y ruptura frente al sujeto único y la sociedad unidimensional moderna, digamos, que es lo que está en este momento en crítica. El sujeto único, la historia única, la sociedad unidimensional moderna. Esta sociedad, como en crítica, en esta tienen presencia ideas que entrelazan aspectos de distinción que pueden llevar a indicar lo conveniente o inconveniente de ser diverso, lo positivo o negativo de ello, por lo que existe la posibilidad de que la diversidad genere reconocimiento y aceptación o rechazo y segregación. Desde estos referentes, la idea de diversidad se enlaza con cuestiones de igualdad o desigualdad, de discriminación o integración, de inclusión o exclusión, procesos sociales que después se objetivan, bueno, primero en prácticas cotidianas, pero después en política pública, en programas,
gubernamentales e institucionales, etcétera. Las realidades que configuran la diversidad social son mucho más complejas de lo que a simple vista parece, porque están marcadas por relaciones de poder intra e intergeneracional. Esto lo podemos observar en nuestra propia experiencia, ¿no? Pero también está determinada por condiciones de clase, por territorialidades, por opciones personales, por formas de socialización, ciclos vitales, valores ancestrales, estas cosmogonías a las que se refería hace rato, entre otras cosas. Por ello, la diversidad más que clasificación supone revisar las opciones de vida que hay allí inmersas. Y estas opciones de vida que están allí aparecen en un entretejido o en un tejido de variadas opciones, ¿no? Porque yo al mismo tiempo que puedo, digamos, optar por un rol de género, también me puedo ver en la necesidad de optar por una relación o estructura familiar distinta, pero a la vez por la convivencia de diferentes miradas sobre lo religioso en mi familia, pero también por el reconocimiento a tu opción política distinta a la mía. Vamos a votar de la mano, pero tú votarás por un partido distinto al mío, pues ya lo discutimos en casa, ¿no? Más lo que ustedes le puedan sumar a todo esto, ¿no? Entonces, hay formas de vida, opciones de vida que se tejen en torno de la diversidad. En consecuencia, surgen identidades múltiples, que no son simplemente un cambio de ropaje racional o resultado de elecciones e hibridación. Son la complejidad de la vida humana y sus manifestaciones en la sociedad moderna, generadas por tránsitos comunicacionales, existenciales, políticos, culturales, que finalmente esconden, pero expresan, reflejan asimetrías de diversa índole. Y frente a esas asimetrías, frente a esas relaciones y procesos de inclusión-exclusión, de rechazo, segregación, aceptación, reconocimiento, etcétera, de todo lo que se va generando en términos de relaciones, es que tenemos de alguna manera como educadores por lo menos la obligación de reflexionar, es decir, de volver sobre nuestras prácticas, sobre las prácticas cotidianas que en este momento se están generando, poner atención en estas manifestaciones de cómo sí o no se vive, se transita por la diversidad, porque nos corresponde de alguna manera, de distintas maneras, estratégicamente hablando, contribuir. Entonces, ahora la diversidad social desde la interculturalidad supondría cosas como la siguiente. Primero, reconocer que la cultura es un campo de lucha, es un campo de tensiones, de conflicto en relación a las interpretaciones. Dice Dussel, me parece, vamos por la vida interpretando permanentemente. La interpretación nos sirve para orientarnos en el mundo de vida, ¿no? Pero algunas de esas interpretaciones nos signan, nos significan como sujetos. Y desde esos mundos de significados nos ponemos en relación con otros. Es cuando hablamos de las subjetividades y las prácticas socioculturales que están siempre en movimiento, en una dinámica dada por las relaciones humanas sociales, en donde sea manera de prejuicio, sea manera de concepto, sea manera de mito, sea manera de creencia, de representación, de teoría implícita, de etcétera, etcétera, emergen, aparecen a través de nuestro discurso, a través de nuestras acciones. De alguna manera objetivamos ese mundo que nos habita
de esas interpretaciones y esos significados que hemos construido con respecto al otro. Entonces hay la construcción de un campo simbólico y un campo material producente de sentidos y significados. Entonces, en este momento, en nuestro presente, nos tendríamos que preguntar por estos sentidos y estos significados, desde dónde nos ponemos en relación con los otros a partir de esta mediación que aparece como una necesidad del presente, un rasgo de la época, que es la diversidad, ¿no? Entonces, preguntarnos cuál es el campo simbólico y material que es en el cual se está produciendo nuestros sentidos y significados con respecto a lo diverso. Toda vez que las culturas y la construcción social de la realidad aparece mediada también por una categoría muy interesante, que es esta del inter, ¿no? Hoy hablamos también del trans, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del inter, del entrecruce, de eso que se produce, en las relaciones entre sujeto A, sujeto B, sujeto C y un campo. Pensé que era el timbre para que yo ya me calle. Ya casi termino. No se preocupe, todavía no le suena la chicharra. Hay un espacio por construir, el espacio social por construir, a partir de nuestra concurrencia con nuestro mundo de sentidos y significados, a partir de las relaciones sociales, que es ese inter. Un inter que es producente de distintas formas de sentir, de pensar, de accionar, a partir precisamente de cómo se tensiona, de cómo se acuerda ese espacio que está ahí inicialmente como para ser llenado, digamos, como para ser construido. La interculturalidad no está ahí. La inter está por construirse a partir precisamente de la concurrencia de esos actores, y dependerá mucho de cómo esos sujetos se ponen en relación desde su sentido o sentidos y significados con respecto a. Es cómo siento al otro, cómo me siento frente al otro que es distinto, que lo veo como diferente. ¿Cómo me siento? Porque a partir de ahí se determina de alguna manera cómo me relaciono con. Entonces, tenemos que comenzar a hacer una serie de ejercicios relacionados con nuestro ponernos en relación, que a veces no reparamos en cómo nos ponemos en relación, ¿verdad? Y producimos el inter. Porque, bueno, finalmente ese es un espacio de lucha, de conflicto, de tensión, de diálogo, de acuerdo, de consenso, de disenso, y la vida social finalmente así se arma, pero hoy día así se intensifica más, digamos, en su cotidianidad, su cotidiano hacer la vida. Para lo cual uno tiene que estar dispuesto. Porque primero reconocer que me tensiono, que me conflictúa, ¿no? Que me produce un cierto desajuste. Pero, y entonces me tengo que preguntar por qué. Y entonces tengo que volver sobre mis significados y sobre el sentido desde donde yo me estoy poniendo en relación con aquello. O en este caso concreto, con el otro, con un otro. Y estar en una actitud de resolver, de superar
esta relación, esta situación que ha generado conflicto. Y a más de las veces lucha, porque puede ser que estoy en una situación en donde yo tengo que tomar cierto tipo de decisiones frente a un movimiento, a una minoría que se organiza y demanda reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es pensar la diversidad social desde la lógica de la interculturalidad. Porque la interculturalidad es, pues, un campo en construcción histórica, epistemológica, política, y eso incluye, por supuesto, la dimensión normativa, jurídica, pues. En ese sentido, y para cerrar, diríamos lo siguiente. Es fundamental al tratar de colocarnos como sujetos frente a estas realidades atravesadas, construidas desde la diversidad, responder a algunas preguntas básicas pero profundas, por supuesto. ¿Quién soy? ¿Quién es el otro? ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Y los otros? Y esto pues nos lleva a la posibilidad de un ejercicio epistémico, metodológico, para producción de un conocimiento, digamos, pertinente al tiempo histórico que nos ha tocado vivir y en el cual podemos optar por cómo colocarnos en esta realidad y en estas circunstancias, ¿no? Nosotros, y cuando digo de nosotros, hablo de algunos de los que están aquí presentes en esta sesión, Juan José Gordillo, Armando Rojas, y no me di cuenta si algún otro colega más, desde un espacio que hemos venido construyendo desde hace ya algún tiempo, que ahora ustedes allí pueden ver, no sé si se alcanza a leer bien, el instituto, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Instituto del Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable, desde este espacio, pero desde los espacios anteriores en donde nos hemos formado en la escuela, en la corriente del pensamiento crítico latinoamericano, hemos venido contribuyendo con una experiencia de formación de sujetos que por supuesto, ponen al centro, valga la redundancia, al sujeto en el centro, a partir de un ejercicio de retorno sobre sí para dar respuesta a una pregunta fundamental que seguramente nos hemos hecho o nos podríamos hacer. ¿Quién soy desde el estar siendo? ¿Qué sujeto soy cuando me pienso desde la diversidad? Cuando me coloco en mi experiencia, en mi historicidad, desde la diversidad. O como lo hago cuando pienso en la sustentabilidad, ¿no? O como lo hago cuando pienso desde algunas otras claves que orientan mi pensamiento en torno a la realidad. ¿Quién soy desde el estar siendo? ¿De qué me doy cuenta al problematizar mi experiencia desde el ángulo de la diversidad? Soy un sujeto que primero se reconoce en la diversidad, reconoce la complejidad de la diversidad, acepta al otro como legítimo otro en lo que es en cuanto a su diversidad, cómo trato con el otro a partir de que soy un educador, por ejemplo, o a partir de que soy un funcionario, un representante, etcétera. ¿De qué me doy cuenta si problematizo mi experiencia desde el ángulo de la diversidad? Porque puede ser que lo primero que reconozca es que
realmente no soy tolerante al otro, realmente es que no soy respetuoso del otro, realmente que no acepto al otro como legítimo otro en su diversidad. Pero ya me doy cuenta. Y el darme cuenta es muy importante, porque entonces ahora vuelvo sobre mí, porque no necesito incluso que lo pregunte otro, pero si acaso en los círculos de reflexión, los participantes acompañan al que está dando cuenta de sí y con preguntas lo problematizan para que se coloque frente a esa realidad y asuma una posición, una postura frente a aquello. En este caso, digamos, frente a lo diverso. Este proceso nos lleva a descubrir, a develar o a asumir nuevos significados que emergen al colocarnos desde la conciencia de mis relaciones, emociones y supuestos ante la realidad compleja desde la diversidad. Entonces, ¿qué nuevos significados emergen cuando me coloco desde la conciencia de mis relaciones, emociones, supuestos? Aquí en los supuestos van los prejuicios, las creencias, los preconceptos, etcétera, que tenemos sobre la vida. Y entonces, bueno, ¿cómo me interpela la realidad desde su diversidad en movimiento? Porque además, hoy día es por demás aceptado, pues vivimos en una realidad que está en un movimiento, de por sí lo sabíamos, pero es que el movimiento de hoy día, los ritmos del movimiento histórico hoy día sí que dan para pensar, ¿no? Sobre todo cuando de pronto pensamos en sujetos históricos concretos, como podría ser la experiencia LGTB, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me interpela la realidad desde su diversidad? ¿Cómo respondo ante la interpelación que me provoca? Porque es que me hace eco, ¿no? Me resuena. ¿Y a qué nivel? Me resuena aquí a nivel intelectual, cognitivo, pero también me resuena aquí abajo, a nivel de las emociones, del sentir. Todo mi cuerpo de alguna manera se pone se pone ante esa situación, esa realidad. Y entonces, ¿cómo respondo? Porque puedo responder desde el rechazo, puedo responder desde la segregación, desde la discriminación, ¿verdad? Desde el no reconocimiento a la diferencia, o también puedo comenzar el ejercicio de aceptar al otro como legítimo otro. Y eso me lleva entonces a la pregunta de qué y cómo me hago cargo de aquello que me está interpelando. Es que cómo me cuesta aceptar al otro. Qué bueno que nos damos cuenta y qué bueno que sentimos eso. Porque entonces en un trabajo sobre sí, en un trabajo de mi relación con el otro a partir de una resignificación, yo después pasar de eso, no lo puedo aceptar, a un bienvenido, ¿no? Entonces hay un cambio que le podríamos llamar de actitud, pero es más que un cambio simplemente de actitud, que tiene que ver con muchas de nuestras dimensiones a veces no reconocidas, fundamentalmente el sentir al otro como legítimo otro. Y finalmente, otra pregunta que puede detonar este proceso es ¿qué otros sentidos pueden constituir mi presente como necesidad de ser sujeto en mi especificidad histórica en la historia? ¿Qué otros sentidos emergen? ¿Qué otras maneras de sentir? Pero ¿qué otras maneras de orientarme hacia el otro, en este caso, hacia lo diverso? Insisto, no solamente en términos de seres humanos, sino en conjunto de los seres vivos que se me presentan como en la diversidad. Porque finalmente yo quiero ser sujeto
en mi especificidad histórica y ocupar un lugar, un presente en esta historia que estamos todos construyendo. Pero la pregunta es cómo mi especificidad está en relación con las especificidades de los demás, de los otros, de las otras. Bueno, este es un ejercicio que por supuesto no haríamos en esta ocasión, pero que es una invitación para que si en algún momento ustedes quisieran experienciar esta propuesta de trabajo centrada en la conciencia histórica, centrada en la producción de conocimiento crítico, pues con mucho gusto en algún momento aceptamos con agrado poder compartir con ustedes esto que hemos venido cultivando en los últimos 10 años. Muchísimas gracias por su tiempo, por su escucha, por su participación también, y por supuesto que en este momento que se abre la participación a los doctores, pues quedamos atentos también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sí, grandes aportes y como lo dije desde un principio, mucho camino que recorrer para poder llegar a un fin, ¿no? Pero bueno, si bien dijo usted, se abren los micrófonos para aquellos que tengan algún comentario que hacer, algún cuestionamiento, y lo que sí se les pide que sea breve porque ya casi estamos a punto de ir concluyendo nuestra sesión del día de hoy, y con esto pues damos por concluido el seminario correspondiente dirigido por el doctor Huerta desde algún lugar de San Cristóbal, donde le mandamos muchos saludos y una pronta recuperación. Pero adelante, quienes gusten hacer un aporte, los micrófonos están abiertos. Doctor Jaime, adelante. Adelante, doctor Jaime. ¿Gusta hacer algún comentario? Su micrófono está cerrado. Pues muchas gracias, doctor Daniel, porque ha sido una muy interesante exposición y en lo particular me siento muy interpelado por algunos conceptos que usted ha empleado y que me parecen muy interesantes porque, dado que yo provengo de la filosofía, descubro de pronto que la infraestructura conceptual o la fundamentación o la conceptualización requiere análisis filosóficos detrás de todas estas prácticas pedagógicas. Y creo que la vuelta a la filosofía intercultural, que desde hace un tiempo a esta parte elaboró, entre otros, qué sé yo, Raúl Forné de Betancourt, por ejemplo, filósofos que han trabajado la interculturalidad desde la filosofía, otros desde el humanismo, otros desde la convivencia, en fin. Creo que es muy importante en algún momento poder sacar a la luz, digamos, las categorías filosóficas que le dan sentido y fundamento al diálogo, al encuentro, al diálogo intercultural. Y la verdad es que yo me siento muy atraído, digamos, por ese tipo de lecturas. No resuelven problemas concretos, pero dan fundamentos, dan sentido al quehacer intercultural, ¿ya? Nos enseñan que, por ejemplo, somos seres de encuentro y sin interculturalidad no hay realización personal, por decir algo. Y por lo tanto, entonces, me parece muy interesante, a partir de sus palabras, doctor, comenzar otra vez a retomar un poco estos conceptos de la filosofía intercultural, en el sentido de poder recuperar los sentidos básicos, los sentidos fundamentales, estructurales, ¿ya? Yo creo que es necesario comenzar otra vez a retomar el tema de la vida humana, ¿no? Y de lo que somos, como dice usted, ¿no? Es muy interesante, estaba leyendo un libro de Graciano González sobre interculturalidad y convivencia, es un profesor español, ¿ya? Muy interesante, y dice algo curiosísimo, lo voy a leer, es breve.
hemos llevado a cabo una lectura del emigrante como si fuera una metáfora para decir que en realidad todos somos extranjeros, en la misma medida en la que nos reconocemos viniendo a un mundo que ya está poblado de otros, un mundo que nos antecede y que no nos pertenece en exclusiva. De ahí nuestra aseveración de que todos somos extranjeros, constituyendo esta afirmación uno de los rasgos más definitorios de nuestra condición humana. Entonces uno empieza a pensar, sí, empieza a darle vuelta, uno empieza a descubrir, ¿verdad?, que uno es parte de esa diversidad, ¿no? Y que todas esas familiaridades que constituyen mundos individuales, en fin, deben abrirse, ¿no?, al diálogo. Yo me quedé muy motivado, me quedé muy entusiasmado con sus palabras. Voy a volver sobre estos textos porque me parecen interesantes. Este año va a ser un año en que todos los seminarios que estamos llevando adelante hablan sobre este tema. Yo creo que es el gran tema de la filosofía y de la educación en nuestro tiempo. Y vamos a seguir tratándolo. Entonces, vamos a ver si al final logramos llegar a acuerdos ya muy redondeados sobre cuáles son nuestros deberes, nuestras tareas, desde la ética intercultural, por ejemplo, ¿no? Cuáles son aquellos caminos en los que tenemos que juntos sumarnos, ¿no? La cátedra nuestra es una plataforma que permite ese tipo de actividades, de encuentros, ¿no? Creo que hay que fortalecer esa cátedra, ¿no?, con una filosofía de base poderosa, fuerte, ¿no?, que de alguna manera nos ponga a todos en una dirección hacia el otro, obviamente, ¿no? Recuerdo a Levinas, recuerdo a una inmensa cantidad de pensadores que están detrás de todo esto. Bueno, muchas gracias, doctor, y pues nada, pues felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Montes. ¿Algo que quiera añadir, doctor Daniel? Bueno, quise escuchar a algunas y algunos otros, y Ok. si hay tiempo, ya hacer un cierre. Perfecto. Adelante, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, si me permiten, mi nombre Por es supuesto. Armando Rojas Hernández. Somos parte de la misma comunidad que venimos trabajando desde Chiapas, México, desde el IPECTRASOS, que es el Instituto de Pensamiento Crítico, y desde el Movimiento Pedagógico Social MUPESBAT. Creo que a mí me hace mucho sentido por ser maestro. Yo trabajo en un espacio de formación de formadores, trabajo en el Centro de Actualización del Magisterio y mi trabajo es capacitación, actualización con los maestros y verdaderamente es a veces triste encontrar la formación que tienen y han tenido históricamente nuestros maestros, al menos gran parte, no todos, ¿no? Porque finalmente aquí el sujeto es él y sus circunstancias, ¿no? Y aun cuando institucionalmente la formación ha sido encaminada nada más con una visión técnico-instrumental, muy poco se coloca la parte del componente emocional, muy poco se coloca, casi ausente en México, la parte de la espiritualidad. Y entonces es una formación desde el pensar racional únicamente. Y el pensar racional no tiene piso, no tiene territorio, ¿no? Y el escuchar precisamente hablar de la diversidad cultural como un campo de lucha, también en el aula, la parte curricular debe ser un campo de lucha, ¿no? Porque estamos nosotros trabajando para transformar las subjetividades de los sujetos y para bien o para mal lo hacemos como maestros. Aquí la cuestión es cómo ir trabajando, yo me trabajo con maestros y para mí
Mi trabajo es generar conciencia cognitiva del darte cuenta, pero conciencia volitiva también, dijera el maestro mayor Hugo Semmelman, uno de nuestros maestros mayores. La conciencia volitiva es la que mueve, es la que te coloca como sujeto para hacerte cargo, ¿no? Y en esta parte nosotros hemos ido trabajando con Daniel, con Juanjo y otros compañeros más, la complejidad de la formación de las subjetividades colectivas, porque la individualidad, el modelo con el cual hemos sido formados y casi hemos sido cortados toda la América Latina con el modelo neoliberal completamente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo trabajar desde el planteamiento de la diversidad, del reconocimiento, pero del respeto también del otro? Y cómo trabajar desde las subjetividades personales para ir construyendo sentido y proyecto, ir construyendo comunidad, porque eso es lo que menos tenemos, comunidad. Adolecemos del sentido de comunidad, adolecemos de la voluntad, de la colocación de la voluntad, y la voluntad con un sentido crítico de conciencia social, no con la tienen manejada la voluntad, todo el modelo neoliberal y el modelo educativo que nada más trabaja desde la racionalidad. Bueno, pues un gusto y celebro encontrarme aquí con camaradas, con Jaime, con igualmente Juan José, de allí de la Intercultural de Puebla. Un gusto, Juan José, encontrarnos por aquí, y todos los demás camaradas. Muchísimas gracias, doctor Armando. Le cedo la palabra a Julia Beatriz para ver si quiere hacer un aporte. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes tengan todos. Agradezco mucho la invitación que me otorgaron. Pues primeramente felicito al doctor Daniel. Excelente su participación, su ponencia, la conferencia que nos dio. Hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que cuando hablamos de diversidad... Permítame, Julia. Perdón. Mari Carmen, se les pide de favor que apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Adelante, perdón, Julia. Disculpa la interrupción. No se preocupe. Sí, efectivamente, cuando hablamos de diversidad cultural, regularmente todas las personas creemos que ya estamos hablando de grupos étnicos, pero en realidad cuando te das cuenta que esa diversidad cultural no se refiere exactamente nada más a un grupo étnico, te das cuenta que, en mi caso que soy docente, maestra de primaria, te das cuenta que esa diversidad la vas a encontrar en cualquier espacio en la cual tú te encuentres, ya sea una zona rural, llámese donde estás laborando, y en una zona urbana. Y me quiero enfocar a un docente que se encuentra en una zona urbana. Regularmente no se preocupa por la diversidad cultural porque a veces pensamos, como ya lo había yo recalcado, pensamos que es étnico, pero en realidad un salón es diverso cultural, en religión, en culturas, en economía, en sociedad, en política. Y una misma escuela, aunque estamos hablando de un salón de clases, y si son 18 grupos, estamos hablando que son 18 espacios de diversidad cultural. Entonces, considero que como docentes debemos de tener esa propia capacidad de conciencia para saber cómo, desde dónde y para qué nosotros vamos a tener ese proyecto de vida para llevar a cabo la formación y la transformación de los alumnos. Esa sería mi participación y muchas gracias por la invitación. Y saludos al doctor Daniel, al doctor Armando. Gracias.
Muchísimas gracias. También tenemos aquí la participación de Marisol Chávez. Adelante. Y luego volvemos con, ya, creo que Julia Beatriz ya desactivó su levantadita de mano. Adelante, Marisol, por favor. Escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes este seminario, esta sesión que el doctor Daniel nos brindó. Agradezco también la invitación del doctor Armando para estar el día de hoy con ustedes compartiendo este bonito seminario. Bueno, mi comentario va dirigido a principalmente yo parto de la idea de que el sujeto no solo está hecho de emociones ni de creencias y que además se construye de percepciones desde la infancia y que desde esos momentos quizás de vida un poco lacerados todos, llevamos esta carga emocional, ¿no? A medida que crecemos. Entonces, no quiero imaginar cómo esta diversidad que no es incluida, ¿no? Dentro de los salones de clases, que tampoco quiero echarle la culpa a los maestros, porque si miramos también a las instituciones, pues no han hecho mucho para que la diversidad sea un éxito dentro de las aulas, ¿no? Porque nosotros observamos las escuelas y vemos que no hay rampas, vemos que no hay una biblioteca donde se integren estos libros de braille, ¿no? No hay una clase semanal, a lo mejor que nos brinden una materia de lenguaje de señas. Entonces, la idea es también generar el día de hoy un poco de conciencia, ¿no? Y mirar que existe un gran vacío, ¿no? Para poder llegar a incluir todas estas diversidades, que no solamente es de lengua, de raza, de etnia, sino que también es esta exclusión tiene que ver también con la clase social, con la discapacidad, con las diferencias de género, ¿no? Es todo un mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marisol. Sí, muchos aportes, porque realmente no nos podemos enfocar en una sola cuestión. El sujeto como tal, o sujetos que pertenecemos no solo a una sociedad, sino a una comunidad. Dentro de no solo a la comunidad, llámese escuela, sino también nuestro entorno de participación, ¿no? Creo que va más allá de esta parte de centrarnos o de centralizar en un solo factor, cuando todos somos y conformamos un todo, y un todo en todos, como se había comentado, ¿no? Ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, ya para dar un cierre de parte de nuestro ponente, adelante, doctor Daniel, por favor, ya para ir acotando nuestra ponencia del día de hoy. Y, perdón, nada más aquí un paréntesis, un comentario de Luis Rosas Gutiérrez. La diversidad cultural a veces está coartada por las políticas educativas, económicas y culturales, amén del pensamiento con que se trabaje en las escuelas, porque en algunas le cierran las puertas a personas con discapacidades diferentes y culturales. Sí, sí es cierto, ¿no? Desgraciadamente esta parte de la inclusión es otro tema que no es por nada, lo tratamos hace algunos meses. Esta parte de la inclusión ha sido otro punto con el que se ha tenido que navegar contracorriente. Esta parte de la diversidad, no solo de la parte que se había centrado en las tres ponencias anteriores de la parte indígena de las zonas de los Altos de Chiapas, pero también es esta parte de las discapacidades, ¿no? Qué bueno que se le ha dado otro tono, otra tonalidad y no manejarlo como comúnmente se decía, ¿no? Bueno, también la doctora Telma dice: el reto de las escuelas del siglo XXI es ser inclusivas, haciendo visible la diversidad y la interculturalidad. Es por eso tan importante el papel del docente en que se genere esta conciencia en nosotros mismos, de ser inclusivos para poder involucrarlos en nuestros entornos educativos. Y bueno, en este caso, Juan José se despide, esperando que podamos seguir compartiendo más sesiones, pero antes de finiquitar nuestra sesión, le cedo la palabra al doctor Daniel. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué diríamos para cerrar? Quizá que como educadores, que entiendo la mayoría de los que estamos aquí lo somos, es que hay hay un espacio en sentido amplio en el cual se gesta el trabajo, la lucha, el debate, la construcción, y es precisamente el currículo, ¿no? A partir fundamentalmente pues del currículum vivido. Entonces, sí, como un producto de la cultura, sí que es importante volver sobre él, como es importante volver sobre la cultura para tratar en un sentido más amplio a la cultura y desde allí plantear toda la cuestión o toda la problemática de la diversidad desde el campo de la cultura. Es decir, si tenemos ciertas concepciones, ciertas representaciones, ciertos significados, cierto mundo simbólico desde el cual nos estamos orientando en el mundo de la vida, pues la diversidad, la manera como asumimos la diversidad, hace parte de ese conjunto de significados, de la simbólica de nuestro ser. Entonces, necesariamente, si decimos la interculturalidad encierra la problemática de la diversidad, sí, solo sí, si abrimos la cultura o lo cultural a algo más que lingüística, etnicidad, por ejemplo, ¿no? Y la abrimos al campo simbólico, al campo de los significados, al campo de los sentidos, al campo de nuestras representaciones. Y como hemos dicho, afortunadamente no lo pensamos así. Lo que pensamos es que la subjetividad abarca desde nuestras primeras percepciones, por lo menos de las que tenemos conciencia cuando volvemos sobre sí y hacemos memoria, y todo el conjunto de representaciones, de teorías implícitas, de conceptos, de creencias, de prejuicios, de mitos, de ritos, métanle ustedes, todo eso abarca esa gran categoría de la subjetividad, y por eso es importante en la perspectiva del problema de la cultura volver sobre ello, ¿no? Porque todo eso es lo que está nutriendo la manera como nos colocamos frente a lo diverso. Es un tema, por supuesto, muy, muy apasionante. Y en ese sentido, pues simplemente la invitación, el reto, el desafío que nos ponemos, que me pongo y nos ponemos, es a trabajar sobre nosotros mismos primeramente. Una invitación que nos hace Henri Giroux al término de Teoría y Resistencia en Educación. El profesor debe volver sobre sí mismo primeramente, sobre sus prácticas, sobre sus creencias, sobre sus representaciones y sobre todo lo que somos habitados subjetivamente, para entonces con conciencia asumir una posición, una postura, una colocación frente a nuestras realidades. Esa es la invitación y para eso son estos espacios, y muchas gracias por la invitación realizada. Un último comentario. Muchísimas gracias, doctor. Un último comentario de parte de Graciela Mazón. Dice que la educación inclusiva garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgos de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limiten el aprendizaje y la participación de los alumnos que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. Volvemos, todo es un todo
y lo importante de todo esto es seguir luchando porque estas barreras del tipo que le quieran llamar se vayan rompiendo a lo largo del tiempo. Que esto no sea... ¿Sí? Marcela, perdón. Si siguiéramos una línea de reflexión crítica, de análisis al respecto, a partir de lo que comenta nuestra compañera, podríamos quizá, lo voy a recomendar solo, así pues, para que si tienen un tiempito, solo tiene 650 páginas, este texto que se llama Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Finalmente, como dice Dussel, estamos ante un conjunto de afectados, ante lo que podemos llamar la víctima, siguiendo a Lévinas en su reflexión sobre el otro, sobre las víctimas. Las víctimas son esos o esas, excluidos, discriminados, rechazados, segregados, todo el problema de las minorías y de las mayorías, porque hoy ponemos a hablar de las minorías, pero también podemos hablar de las mayorías cuando hablamos de sectores de la sociedad excluidos. En fin, creo que la invitación, como bien ha dicho Jaime, es muy fuerte. Ya habrá otra oportunidad de encontrarnos en algún grupo de interés para trabajar esta problemática. Yo quedo encantado el haber estado en 3 de los 4 encuentros de este seminario que preparó mi amigo el doctor Huerta. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, antes de concluir nuestro cierre y siguiendo perdón, valga la redundancia, esta serie de seminarios que se han venido trabajando mes a mes por parte del postdoctorado de la Universidad Mesoamericana, queremos invitarlos a la siguiente ponencia, que sería Formación Docente, Perspectivas y Retos, el día 2 de marzo a las 5 de la tarde, dirigido por la doctora Alejandra Gordillo Guillén y la ponente de esa tarde, la doctora Vilma del Carmen Cavich Tun. Y para despedirnos, dejo en nuestro cierre a nuestro coordinador desde La Serena de Chile, el doctor Montes. Adelante, doctor, ya para cerrar nuestra sesión. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a todos quienes nos han acompañado, gracias al doctor Daniel, al doctor Armando. Algún día vamos a tener que juntarnos a seguir conversando sobre estas cosas, a lo mejor ya en ambientes más próximos, ¿no? Si llegamos a superar con éxito, ¿verdad? Pues todos los problemas por los que estamos pasando hoy día. Gracias a todos y todas. Nosotros también, la cátedra tiene un seminario que está funcionando los días lunes, en horario chileno de las 5 de la tarde, no, desde las 15 horas, en el que estamos hablando sobre decolonización también, diversidad, en fin. Así es que en la página de WhatsApp de nuestra cátedra estamos haciendo las invitaciones, ¿verdad? 2 seminarios a la semana hermosos, así es que muy polémicos algunos, y todo eso es bueno, ¿verdad? Agradezco al postdoctorado, agradezco a la Universidad Mesoamericana, agradezco a Marcela, Telma, en fin, todos quienes nos están acompañando aquí y también en la otra actividad que estamos realizando los lunes. Pues nada, pues muchas gracias por todo, un saludo cariñosísimo desde estas tierras australes, y estamos en contacto y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y a cuidarse. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Más no cortes la música rapidito porque está muy buena.
si nos pasa luego allí vía Armando la invitación para los lunes, estaría re bueno.